Vamos a continuar con el doctor David Alejandro Mejía, él es cirujano general y cirujano de trauma, docente del Hospital Pablo Tobón y del Hospital San Vicente Fundación. Buenas tardes a todos, muchas gracias a los muchachos por la invitación. No les voy a quitar mucho tiempo, muchachos, ¿qué hora son? 4:30. El tema que me tocó a mí el título real fue Trauma de pelvis, enfoque moderno. ¿Cuál es la ventaja? Que todavía no se ha modernizado mucho el tema en trauma de pelvis, entonces creo que va a ser básico lo que vamos a decir, pero de fundamental aplicación para ustedes como médicos generales. Entonces, en trauma de pelvis y en trauma en general, el éxito para mejorar el pronóstico y la sobrevida de los pacientes es el tiempo. Sobre todo, van a ver que les voy a hablar mucho de lo que es inestabilidad hemodinámica, porque un trauma de pelvis sin inestabilidad, pues realmente es una fractura más y el paciente no se les va a morir de eso. Pero un trauma de pelvis con inestabilidad hemodinámica es completamente un cuento diferente. Pueden haber muchos eslabones, aprendas en uno. Lo que todo el día yo creo que le han repetido A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Yo les voy a cambiar una letrica ahorita. A, B, C, D, A, B, C, D, sí. Pero el trauma de pelvis inestable pasa a ser un contexto diferente. Es un paciente politraumatizado. Les voy a sumar una letra que es la X. Ahora les voy a explicar cómo funciona eso. Entonces, ¿por qué? Porque esto es un trauma de alta energía. Es un trauma que como mínimo tiene un ISS de 15 o mayor a 15, por lo tanto, el enfoque es completamente diferente. La X, pues sí, todos hablaron de A, B, C, D, E, sin embargo, esta X no es que reemplace la C, que es cuando uno pregunta y dicen, no, es que la X es por si tiene hemorragia ensanguinante. Realmente no, la C es simplemente un comodín que usted lo coloca en la letra que va a matar al paciente. Entonces, si el paciente se le va a morir de una hipertensión endocrinal, usted lo va a poner en la D. Si se le va a morir de un sangrado exsanguinante, lo vas a colocar en la C. Entonces, esto le da más movilidad al médico en el servicio de urgencias. Entonces, esto hablando un poquito de epidemiología, y es que el 25% de los pacientes politraumatizados severos van a tener compromiso de la pelvis, van a tener algún tipo de fractura pélvica. 3% de este trauma de pelvis es complejo y la mortalidad de este está por encima del 50%. Entonces, como me han escuchado decir, esto es un caricellazo, se le muere la mitad si usted no hace algo de forma oportuna. Y ojo con esto, que se nos pasa, espere que se nos pasa esto, y son las lesiones extrapélvicas. Acuérdense que estamos en el contexto de un paciente politraumatizado. Por lo tanto, las lesiones torácicas, 21%, y si usted mira el OR, 2.8% de mortalidad por encima, o 2.8 veces más, los pacientes se mueren cuando tienen lesión extratorácica, o lesión torácica con lesión pélvica. Intracraneales, 4.5 veces más, pero cuando tienen abdominal, 5 veces más se mueren. Entonces, con este tipo de pacientes, usted tiene que tener en cuenta si tiene otras cavidades comprometidas. Esto que están viendo es un paciente que llegó al Hospital Pablo Tobón Uribe, una fractura de pelvis compleja con un empalamiento del perine con el manubrio de la moto. No me pregunten cómo hizo para empalarse ahí, pero así se empaló y así llegó. Ahorita les voy a mostrar otra foto adicional cómo quedó este paciente. Sin embargo, llegó inestable hemodinámicamente, tenía lesiones extrapélvicas, pero esa lesión no era lo que iba a matar el paciente. Realmente sí, uno ve esa lesión y uno dice, es terrible, pero lo que lo estaba matando era el sangrado de la pelvis. Por lo tanto, mire esto, tiene una exsanguinación muy rápida. ¿Por qué? Porque tiene componente venoso y componente arterial. Ustedes ya saben que el sangrado es 80% venoso, 20% arterial. ¿De dónde sangra? Generalmente del plejo presaco y prevesical. Por eso ustedes nos escuchan a los cirujanos de trauma hablar de empaquetamiento pélvico preperitoneal y todo eso y embolización. ¿Pero por qué? La embolización realmente a la parte venosa no le sirve, pero la parte arterial sí. Cuando usted cierra la pelvis, usted puede comprimir ese plejo presaco y prevesical solamente con la fronda pélvica, ¿sí? Pero el arterial no, y eso es lo que va a seguir y lo que va a continuar con el sangrado de ese paciente. Y recuerden que ese anillo pélvico les puede caber fácilmente 3, 4 litros, ¿de acuerdo? Ahí está la volemia del paciente.
En un pueblo, pues claro que en los hospitales también es difícil lograr una hemostasia, usted no tiene el conocimiento básico. Hay lesiones asociadas que también tienen que conocer y el desconocimiento definitivamente, el enfoque inicial del trauma de pelvis complejo hace que la mortalidad se incremente. Este es otro paciente, esta es foto de otro paciente, esta es del doctor Constaín. Esa es la sonda de Foley saliendo por el recto en un paciente con un trauma de pelvis complejo. ¿De acuerdo? Entonces miren ya las lesiones que les he mostrado y cómo se relaciona la severidad del trauma de pelvis con los otros órganos. Por lo tanto, 63% son las lesiones asociadas extrapélvicas en los pacientes con trauma de pelvis complejo. Aquí les dividen en dos y es qué necesitan ustedes identificar de forma emergente y qué puede ser de forma urgente o diferida. De forma emergente necesitan saber si el paciente tiene trauma de recto, si el paciente tiene trauma de vagina, si el paciente tiene trauma de uretra o si el paciente tiene trauma de vejiga. ¿Listo? Esos ustedes los tienen que identificar al momento de la evaluación inicial. Ya las lesiones nerviosas las vamos a diagnosticar después en la unidad de cuidados intensivos cuando el paciente esté despierto. Este es el paciente, mira, aquí ya le habíamos colocado un tutor externo, ortopedia le había colocado el tutor externo, obviamente fue un control de daños. Esto que hicimos fue empaquetar este orificio que tenía y como el paciente estaba tan inestable, pues obviamente no me iba a tolerar una laparotomía para una colostomía, que la necesitaba porque mire, esto es un Flexisil, que es un dispositivo que usamos nosotros para derivar de forma temporal el recto. Entonces lo que hice fue usar este Flexisil para evitar la colostomía en ese momento que el paciente estaba inestable. Sin embargo, luego de 8 días que le dejamos el Flexisil, le hicimos la colostomía y ya pues continuamos el manejo con este paciente. Ese es un trauma de horcajadas con fractura de pelvis. Entonces, siempre hay que revisar, mire esto que está aquí, este paciente la probabilidad de que tenga un trauma de uretra es muy alto, por encima del 80%. Entonces, estas equimosis en esta zona perineal los obliga a ustedes a descartar otro tipo de lesiones. En cuanto a la fisiopatología, pues realmente es muy sencilla, aquí no tienen forma de complicarse ustedes. En cuanto a fisiopatologías, ¿de qué? ¿Qué se le va a morir el paciente? El trauma pélvico se muere desangrado, no hay otra opción, ¿listo? Entonces, esta foto que ustedes están viendo aquí, esta foto es un diagrama que hicimos con el grupo de Cali y es la forma de nosotros hacer un empaquetamiento pélvico preperitoneal. Recuerde que lo que queremos buscar con esto es simplemente taponar el sangrado que tiene venoso del plejo presacro y el plejo prevesical, aunque cuando ustedes ven la literatura y revisan el artículo que está en Colombia Médica, el 5% de ese 20% de los pacientes que tienen sangrado arterial pudiera mejorar con empaquetamiento pélvico. Sin embargo, tiene indicación de arteriografía y embolización. Esta foto que están aquí es una reconstrucción tridimensional de la pelvis. ¿Por qué les puse ese circulito ahí? Porque este es el paciente que más va a sangrar, que tiene disrupción del anillo y mire la parte de atrás, ¿sí? Mire la fractura que tiene que atrás. Entonces esa pelvis prácticamente está estallada. Por lo tanto, cuando ustedes me dicen cuál es la fisiopatología del trauma de pelvis, es la misma fisiopatología que se presenta en un paciente con hemorragia exsanguinante. Esta es la clasificación de John Burgess. Realmente la que nos aplica a nosotros o la que más sangrado tiene es esta, que es la lateral, pues, o anteroposterior 3, tipo 3, este paciente tiene mayor riesgo de sangrado por la inestabilidad de la pelvis. Pero ya, en cuanto a la clasificación de la WSS, les aparece este cuadrito y les van a decir, venga, dependiendo del grado que tenemos, esto es lo que ustedes van a hacer. Entonces, generalmente, la clasificación de tipo 1, que son lesiones menores, son estas, CAP1, CL1, hemodinámicamente el paciente va a estar estable, y mecánicamente la pelvis está estable, o sea que ahí no deberíamos hacer nada. En la que es moderado, mire que mecánicamente la tipo 2 o el grado 2 o el grado 3, el grado 2 es inestable mecánicamente, por lo tanto hay riesgo de que el paciente vaya a sangrar si usted no le cierra el anillo pélvico, por lo tanto lo que hay que hacer ustedes en un primer nivel es una fronda pélvica, ¿de acuerdo? Hemodinámicamente estable, lo mismo el grado 3, sin embargo el problema lo tenemos en la clasificación grado 4 y es donde el paciente está inestable hemodinámicamente más una inestabilidad mecánica de la pelvis, ahí es donde tenemos que actuar y aparece este otro recuadro. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es esto, con el grado 1 definitivamente
no hay que hacerle nada, es una pelvis que está mecánicamente estable, el paciente está estable hemodinámicamente por lo menos. En el grado 2 ellos recomiendan fronda pélvica y lo que dicen es, hágale una tomografía que puede tener lesiones adicionales, y ya en el grado 3 dicen, póngale la fronda pélvica, pídale una angiotomografía o un angiotac, un TAC contrastado que le diga a usted si está sangrando o no y llévelo a angioembolización si el paciente necesita. El grado 4, nosotros cambiamos un poquito el manejo y ya sabemos que el paciente está inestable hemodinámicamente más una inestabilidad mecánica de la pelvis. Sin embargo, antes de llevarlo a cirugía, lo que hacemos es hacer una tomografía. Los que conocen el Pablo Tobón y el San Vicente saben que tenemos el tomógrafo ahí al lado de la sala de reanimación. Por lo tanto, llega fronda pélvica, tomografía. En la tomografía tomamos la decisión si lo llevamos al angiógrafo o no, o si lo llevamos directamente a cirugía, le hacemos empaquetamiento y fijación de la pelvis a cerrar el anillo. Pero básicamente este es el manejo que hay que darle a esos pacientes. Esta es la fisiopatología en resumen. Entonces, el sangrado exsanguinante es una de las primeras causas de muerte en los pacientes con trauma, no solamente en trauma de pelvis. O sea, cualquier paciente politraumatizado con sangrado masivo es un paciente que tiene una probabilidad muy alta de morir. ¿Y qué? Acuérdate, José se los decía ahorita, coagulopatía traumática. O sea, todo paciente que llegue con un índice de severidad alto, la probabilidad de que haga coagulopatía traumática es muy alta. Y aparte de eso, ustedes lo empiezan a reanimar con bolitos de 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 hasta 10.000, hacen una coagulopatía dilucional. Entonces le están sumando problemas al paciente, ¿de acuerdo? Y miren el tiempo. La mayoría de los pacientes que llegan inestable hemodinámicamente, a los 30 minutos el 25% tiene coagulopatía traumática. Y usted con la reanimación le puede sobreagregar una coagulopatía dilucional. Entonces, mucho cuidado cómo se manejan nuestros pacientes. ¿Esto qué pasa? Aumenta, obviamente, la estancia hospitalaria, el tiempo de ventilación mecánica y el riesgo de falla orgánica multisistémica. Lo otro es la coagulopatía dilucional. Pues aquí, no sé si más adelante les doy el dato. Alto consumo de cristaloides, la hora dorada, que me imagino que se los dijeron ahorita cuando hablaron de politrauma, y la reanimación hemostática, aunque en primer nivel no cuenta uno con reanimación hemostática, sin embargo cuenta con otros medicamentos que les pudieran ayudar con esto, como es el ácido tranexámico y el gluconato de calcio, ¿de acuerdo? Una vez llegó el paciente, lo enfocamos, sabemos que tiene un trauma de pelvis, sabemos que tiene una inestabilidad mecánica y sabemos que está inestable hemodinámicamente. Tenemos que diferenciar si el sangrado realmente si es de la pelvis o no. Pero que esto no aplica para ustedes. Igual, ustedes tienen un paciente inestable con una fractura pélvica, el manejo a seguir es que ácido tranexámico, gluconato de calcio, restricción de líquidos, hipotensión permisiva, fronda pélvica. No les va a cambiar para nada. ¿A quién le toca buscar si el sangrado es de la pelvis o no? A mí como cirujano cuando el paciente me llega al servicio de urgencias. Para ustedes el manejo no va a cambiar. La secuencia es lo mismo. ABCDE, inestable, sí, ácido tranexámico, gluconato de calcio, porque más del 50% de los pacientes llegan con hipocalcemia en ese momento. Recuérdese que la hipocalcemia hace que las plaquetas no se agreguen y tienen problemas de coagulación, ¿sí? Por lo tanto hay que ponerle gluconato de calcio, ya en el diamante letal aparece eso. Posterior a esto, si son de buenas, si tienen un ecógrafo, pues lo pueden usar en el pueblo, mirar si el FAS es positivo o negativo, y obligatoriamente la fronda pélvica si ustedes hacen un diagnóstico de fractura de pelvis. Esto es la maniobra que nos siguen enseñando. ¿Cuál es el problema? Sensibilidad 56%. ¿Es dolorosa? Obviamente. ¿Y el riesgo cuál es el riesgo? Que usted me aumente el sangrado. ¿Por qué? Porque si el anillo pélvico está con una disrupción y usted le hace esta maniobra que está acá, lo que va a hacer es que va a abrir más el anillo pélvico del paciente, lo más probable es que sangre más, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes me preguntan a mí como cirujano de trauma, ¿qué les aconsejo yo? Hacen esta maniobra, la pelvis está inestable, no me vayan a abrir el anillo porque lo van a poner a sangrar más. Es más, la recomendación es, si a usted le queda la duda de que el paciente tiene una fractura de pelvis, póngale una fronda pélvica. Nadie los va a regañar, ni les va a decir nada porque pusieron una fronda pélvica. Pero sí, si el paciente tiene una fractura inestable de pelvis, esa fronda pélvica sí les va a ayudar muchísimo. Este es un video cedido por el doctor Valderrama, de la forma como colocar la fronda pélvica en una correcta posición. No me corres. Ahí sí, ya. Lo que hay que hacer es rotación. Aquí está Meiser, que ahorita le pueden hacer las preguntas a él como ortopedista. Ahí colocamos la fronda, listo. Rotación interna de los tobillos. Mire lo que hacen ellos ahí, no necesitamos nada raro ahí.
Lo que sí tienen que saber y es la colocación, o sea, dónde tiene que quedar esa fronda pélvica colocada y es en los trocánteres, porque si la colocan más arriba no les va a hacer un cierre adecuado de la pelvis. Mire que eso está en todas partes, una sábana, está en todos los hospitales hasta donde ellos se tienen sábanas, algunos están más malitos que otros, pero tienen sábanas. Y esas pinzas son pinzas de Rochester, que eso está en un equipo de sutura y los primeros niveles, por más pobres que sean, tienen esas pinzas porque cuando uno atiende parto, esas son las que uno coloca para, ¿cierto? Eso todavía uno usa esas pinzas para atender partos. Entonces, esto es lo que se hace. Esto salva vidas. Miren muchachos, eso no se demora más de 5 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tienen la duda de que el paciente tiene una fractura de pelvis, colóquenle una fronda pélvica. Eso no le va a hacer daño. Bueno, entonces, mire el grado de recomendación. 1 más o 1A. O sea que todo paciente que llegue con sospecha de trauma de pelvis, colóquele una fronda pélvica, en resumen. Listo. No hay diferencias significativas en la estabilización con fronda pélvica o dispositivos externos comerciales. Realmente la función final es la misma que cerrar el anillo pélvico. Pero sí el Clarem-C. El Clarem-C, que es de uso de centros de trauma, el problema es que si la fractura es anterior, te puede abrir más la fractura en caso de que usted lo coloque. Pero ese dispositivo pues, de colocación de ortopedia. La pregunta es, ¿sirven los rayos X de pelvis simple? Esa pregunta me la hacían unos internos, que para qué le vamos a hacer eso si tenemos tomógrafo. Pues yo tengo tomógrafo, pero ¿cuántos de ustedes van a tener tomógrafo en el hospital? Yo les voy a decir, menos del 1%, que en los primeros niveles a duras penas el odontólogo tiene rayos X. Entonces, ¿sirven los rayos X? Claro. Mira esta pelvis. Esta pelvis está destruida por completo. Miren esto acá. Miren el anillo cómo está. Ahora miren el anillo este. Es un anillo que está abierto. Por encima de 25 milímetros tenemos problemas. Este paciente tiene un serio problema. Posiblemente esté inestable hemodinámicamente. Miren este. Tiene fractura acá y está abierto el anillo. Miren esta. Entonces, la respuesta es, y este sí está fregado, pues. Listo. Entonces, ustedes alcanzan a ver esta. Este sí está pero rejodido. Este lo tiene por aquí en el abdomen y este está aquí abajo. Listo, yo espero que no les llegue uno de estos, porque este paciente realmente sí está inestable hemodinámicamente. Pero miren que sirven los rayos X simples, sí sirven. Lo mismo en el tórax, sirven, claro, y el ATLS les habla del enfoque inicial y están rayos X de tórax y rayos X de pelvis. Entonces, lo seguiremos haciendo. Este paciente que llegó, es el mismo paciente, con fronda y sin fronda. Entonces, mire cómo está esta pelvis acá y mire cómo está la pelvis acá. Obviamente este paciente lo tienen que llevar al ortopedista a reconstruirlo, pero mire cómo se cierra el anillo, mire cómo le da contención al anillo pélvico, por lo tanto sí funciona, la fronda pélvica funciona. Y ya esta pues obviamente es la reconstrucción que les mostré al inicio, mire la fractura que tiene atrás y mire el anillo cómo está abierto, por lo tanto este paciente amerita colocarle una fronda pélvica. Ya les toca definir a ustedes si está inestable o no está inestable. ¿Qué es la inestabilidad hemodinámica? Pues es muy sencillo, eso ya está descrito, presión arterial por debajo de 90, paciente que esté taquicárdico. Sin embargo, es cualquier signo de hipoperfusión que tenga su paciente al momento de llegar. Si el paciente está hipoperfundido, con llenado capilar prolongado, si está frío, si está sudoroso, ese paciente está hipoperfundido, por lo tanto está inestable hemodinámicamente. Este señor, mire la fecha del artículo. Desde 1918 nos venían diciendo, venga, mucho cuidado, no le pongan tantos líquidos, que si le ponen líquidos el paciente va a botar el coágulo y por lo tanto si bota el coágulo, ¿qué va a pasar? Va a seguir sangrando. Listo, pero no le hacemos caso, porque cuando nos llegan remitido el paciente llega con 6.000 de cristaloides, porque uno se le olvida, empieza, póngale un bolo, ¿de cuánto? No, de lo que quiera, entonces la auxiliar le pone 500. Póngale otro bolo que sigue hipotenso, entonces ahí vamos sumando y no nos damos cuenta. Pero ¿esto en qué se resume? Lo que decía el doctor Cannon en 1918, ¿en qué se resume y qué es lo nuevo? Es esto, hipotensión permisiva y restricción de líquidos. En esto se resume el manejo de los pacientes inestables hemodinámicamente con trauma, por lo menos para el manejo de ustedes en primer nivel. ¿Sí? Hipotensión permisiva y restricción de líquidos. ¿Hasta cuánto?
1.5 litros. ¿Por qué? Porque se demostró que después de ese 1.5 litros la mortalidad se incrementa por encima del 63%. Por lo tanto, el paciente lleva las de perder. Acuérdese que ese paciente ya está en coagulopatía traumática y por encima de eso se va a empeorar con coagulopatía ilusional. El riesgo de que ese paciente a ustedes le sangre es mucho más alto. Este diagrama es el ácido tranexámico, este es del CRASH 2. Aquí están viendo en tiempo cómo funciona el ácido tranexámico a la primera hora, a la tercera hora y luego las 3 horas. Mire cómo, eso era lo que estaba explicando ahorita Abraham, y es en la primera hora se va más allá del 1, ¿sí? Ese es el lado izquierdo de su pantalla, por lo tanto el beneficio se ve mejor. A las 3 horas se empieza a acercar al 1, pero después de las 3 horas se aleja del 1, lo que significa es que aparecen los efectos adversos y la probabilidad de que el paciente empiece con secuelas secundarias a eso. ¿Qué es? Es generalmente los efectos embólicos por el medicamento. Esto es un tutor externo. Así es, ese paciente ya lo subimos a cirugía, los ortopedistas le ponen un tutor externo, generalmente es el que usamos, pero este es el Claremont C. ¿Qué pasa con ese Claremont C? Cuando ellos colocan eso, la probabilidad, y me dice que se los puedo aclarar ahorita, y la probabilidad es que me abra la parte anterior de la pelvis, por lo tanto se incrementa el sangrado. El ATLS y el Colegio Americano de Cirujanos tiene este curso para médicos generales. Yo no se lo recomiendo, pero el que lo quiera hacer y tenga plata lo puede hacer. ¿Listo? Pero la colocada del tutor. Listo. Este es una arteriografía con embolización. Esto sí ya nos vamos cuando el paciente tiene sangrado arterial, nos vamos a realizar arteriografía. Y es el empaquetamiento pélvico preperitoneal que hacemos los cirujanos cuando el paciente tiene trauma de pelvis y sangrado y no ha mejorado con la estabilización mecánica de la pelvis. Por lo tanto, ahí nos toca llevar el paciente y colocarle las compresas. Este es el diagrama de cómo se colocan las compresas. El paciente termina con 7 compresas. Esta es una radiografía de un paciente, ¿sí?, donde está con empaquetamiento pélvico preperitoneal. Entonces, en resumen, reanimación hipotensiva, se lo venimos repitiendo, restricción de cristaloides, reanimación hemostática en caso de que tengan, la pueden usar y la deberían usar si el paciente tiene un índice de choque por encima de 0.9, uso de ácido tranexámico y calcio, aplicación de fronda pélvica, evitar la hipotermia, traslado a un centro de trauma. Las imágenes diagnósticas ya aplicarían para nosotros y eso se lo resalto y les voy a mostrar esta imagen del doctor Carlos Morales, que me la dio hace muchos años, y es ¿qué pasa cuando usted lleva o traslada al paciente al segundo nivel de atención, o sea, al hospital más cercano, versus a un centro de trauma? Porque yo también fui médico general y también pensaba yo no me embalo con este paciente, que me embale el cirujano del segundo nivel, y el de Yolombo era el que siempre chupaba conmigo, porque yo estaba cerquitica a Yolombo, yo se lo descargaba a él. A mí no me murió, le murió al cirujano del segundo nivel. Pero entonces, aquí ya uno empieza a ver, y es ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted lo lleva al centro de trauma y qué pasa cuando lo lleva al hospital más cercano? Mire el tiempo que se consume mientras usted lo deja en el segundo nivel, lo evalúa el cirujano, negocia con el anestesiólogo y posteriormente le da el manejo, por lo menos de control de daños, a cuando usted lo dejan en un centro de trauma y lo evalúa el cirujano de trauma o el cirujano de urgencias del centro de trauma y lo lleva al tratamiento definitivo. Es casi el 75% de diferencia en consumo de tiempo entre el que usted lleva al segundo nivel y lleva al centro de trauma. Entonces ustedes ya escogen. ¿Cuál sería la recomendación? Lleven el paciente donde ustedes llevarían un familiar en ese momento que tuviera un accidente. ¿De acuerdo? Y la recomendación es que, porque siempre les van a decir, no hay cama. Usted llama y no hay cama. Usted simplemente va a llamar y va a decir, yo le voy diciendo que le voy a llevar un paciente inestable con una fractura de pelvis. No tengo cama. No, yo les estoy contando que le voy a llevar en 30 minutos un paciente con una fractura de pelvis que está inestable. Doctor, pues ya le dijimos que no hay cama. No, por eso ya en 25 minutos estoy llegando con un paciente con una fractura de pelvis inestable. Pero entonces avisen, por lo menos para que sepan y no cojan los urgentólogos desprevenidos, ¿de acuerdo? Ya lo otro es el manejo quirúrgico inicial, el traslado a la unidad de cuidados intensivos, el manejo quirúrgico definitivo y la rehabilitación integral. Muchachos, muchas gracias.